Nosotros somos la continuación del equipo, nos habíamos quedado en lo que era un infarto. Solamente para dar como un pequeño resumen, la clínica del infarto, esta va a estar caracterizada por un dolor tipo opresivo retroesternal. Sin embargo, este va a ser más prolongado, intenso y que generalmente aparece en reposo, contrario a lo que sucede en las anginas de pecho estable, que sucede mediante puede suceder mediante estrés o por esfuerzo. Este dolor, para diferenciarlo de la angina, no va a calmar con los nitratos sublinguales y frecuentemente va a estar asociado con el cortejo vegetativo, que el cortejo vegetativo puede ser la sudoración, náuseas, vómito, palidez y frialdad cutánea. Puede haber una existencia de una disnea con o sin esfuerzo y la exploración física va a orientar sobre todo a las posibles complicaciones. Ahora sí, después de realizar el electrocardiograma, se tienen dos posibles variantes que puedan aparecer en él. Una va a ser el síndrome coronario agudo sin elevación del ST y el otro con elevación del segmento ST. Bueno, ya comenzando con el manejo del síndrome coronario agudo sin elevación del ST, disculpen todo el ruido que se va a oír omitando, por favor. Pues aquí los pacientes que presenten el síndrome coronario agudo se les tiene que hacer un electrocardiograma si tiene los síntomas. Esto tiene que realizarse las primeras horas de ingreso y también debemos de hacer una valoración inicial para clasificar el cuadro clínico. Esto puede ser de bajo riesgo o de alto riesgo. Se tiene que considerar alto riesgo a los pacientes que presenten cambios en el segmento CT o también que presenten ondas T negativas. También debemos de valorar la elevación de enzimas de daño miocárdico como la troponina. Estas se tienen que tomar una vez que llega el paciente y después de 1 o 3 horas. Y también se considera alto riesgo si presenta características como diabetes mellitus, insuficiencia renal, disfunción ventricular, entre otras. Y vamos a considerar un paciente de muy alto riesgo si presenta inestabilidad hemodinámica, insuficiencia cardíaca o arritmias malignas. Si es un paciente con bajo riesgo, pueden ser manejados desde urgencias o ya en planta de hospitalización. Y para comenzar se tiene que realizar una prueba de detección de isquemia, que las mencionamos en la clase pasada, como la ergometría, gamografía, entre otras. Y ya si se confirma, se tiene que realizar una coronariografía en un lapso menor a 72 horas para confirmar el diagnóstico, delimitar la afectación y determinar un tratamiento adecuado, ya sea una ACTP o una cirugía. Si tenemos un paciente con alto riesgo, es necesario ingresarlo a unidad coronaria y realizar una coronariografía en las primeras 24 horas. Y en pacientes con muy alto riesgo, se tiene que realizar en las primeras 2 horas. En estos pacientes con muy alto riesgo, no va a ser preciso demostrar isquemia porque el cuadro clínico ya va a ser patente. Y siempre se tienen que tomar las características individuales de cada paciente, porque aquí se tiene que modificar la actitud en base a esto. Si tenemos, por ejemplo, un paciente con edad avanzada, la enfermedad coronaria ya es más difícil tratamiento. En el caso de invasivo o tiene más alta comorbilidad y debemos de tomar una actitud conservadora. Aquí se administran tratamientos antiisquémicos y antitrombóticos y en estos casos solo se debe de realizar coronariografía si reaparecen los síntomas o si tiene signos de isquemia o si hay una prueba de detección de isquemia positiva. Siguiente. Entrando ahora a lo que es el manejo del síndrome coronario agudo con elevación del segmento ST, que sus siglas son escasez, y las del segmento que no tiene la elevación también es escasez. Es, sí, escasez, pero en lugar de la C es una S. Vaya nombrecitos para no confundirnos. Esta va a englobar aquellos cuadros clínicos con síntomas compatibles con isquemia miocárdica. Va a ser acompañados en el electrocardiograma con elevación persistente del segmento ST, como su nombre lo indica, y van a tener una duración mayor a 20 minutos.
Patológicamente se debe a una oclusión total de una arteria coronada provocada por la fibromiélisis de las mismas plaquetas. La diferencia fundamental con el escasez es que en el anterior, perdón, la diferencia fundamental de este con el anterior es que en este se va a tener que realizar una estrategia de reperfusión precoz. Esta sirve para evitar complicaciones en un futuro y, y pues sí, para eso básicamente. La reperfusión precoz. Aquí dejar muy en claro que el tiempo de horas el tiempo es cantidad de miocardio salvado. Esto quiere decir que entre más rápido realicemos esta reperfusión precoz, más va a ser la cantidad de corazón que podemos salvar del paciente, teniendo un máximo beneficio las primeras 3 horas, siendo significativo hasta las 6 horas, pero está indicada hasta las 12 horas de evolución. Estas 12 horas de evolución no quiere decir que sea cuando el paciente llega a las 12 del día, pues tenemos todo ese día para realizarla. No, tenemos que realizar la historia clínica adecuada y si el paciente nos cuenta que desde las 12 del día comenzó a sentir el dolor, a las 2 se salió de su trabajo, fue a una farmacia similar y luego le dieron algo ahí que no le funcionó, llegando con nosotros a las 6 de la tarde, tenemos que tomar en cuenta desde las 12 horas tenemos que tomar en cuenta desde el inicio de su dolor. Siendo en este ejemplo, por ejemplo, serían 6 horas de evolución, sumándole los 10 minutos los 10 minutos posteriores a que tienen el contacto con nosotros, en el que les vamos a realizar el electrocardiograma, vamos a estar dentro del rango de lo significativo. Dejar muy en claro esto, que las 12 horas de evolución no son desde que el paciente llega con nosotros, sino desde que el paciente comenzó a sentir los síntomas. Y hay un punto importante, Daniel, es también recalcar que el paciente que tiene un infarto agudo, que sea extenso o con una oclusión total de alguna de las coronarias, ese es un paciente que va a llegar incluso chocado o que presenta un dolor de tipo súbito, intenso, que ese sí no va a alcanzar a ir a la farmacia ni de similares, porque ese paciente puede presentar síncope en ese momento, puede presentar un dolor tan intenso que va a buscar generalmente atención médica o la van a llevar sus familiares. Acuérdense, nos los comentaron al inicio, muchos de estos pacientes no alcanzan a llegar a un hospital y la incidencia de infarto puede ser alta. El paciente que no tiene una oclusión al 100% de sus arterias coronarias y que permite la perfusión de esa coronaria, aunque sea inadecuada, pues es a lo mejor el que nos va a dar este tipo de margen en cuanto a horas. Pero el paciente en agudo que tiene una oclusión total, generalmente va a ser se tiene que hacer una angioplastía primaria de primera instancia en forma temprana, de preferencia en las primeras 2 a 3 horas, que son las primordiales. Sí, adelante. Bueno, como ya los aclaró el profe, esto va a ser se realizará la terapia de reperfusión mediante un ACTP primaria y también se puede realizar mediante los fármacos, pero estos no son tan recomendados. Aquí está lo que les mencionaba. La terapia de reperfusión va a tener como objetivo repermeabilizar la oclusión coronaria, recuperando así el flujo de sangre hacia los tejidos dependientes de la arteria ocluida, evitando así la necrosis. Pero si también uno por si acaso, ¿no? Pues pudiera ser, y nada más sigue decirle a... Ya estamos la mayoría otra vez. Una disculpa porque como tuve que salirme de la reunión que había generado, tomó en cuenta que yo ya no era el host y la puso de 40 minutos, pero pues ya lo arreglé. Como les mencionaba, el manejo del síndrome coronario agudo con elevación del ST, el escasez con C, va a existir una terapia de reperfusión. Esta va a tener como objetivo repermeabilizar la oclusión coronaria, recuperando el flujo de sangre, etc., etc. Existen dos posibilidades, la fibrinólisis y la ACTP primaria.
En la fibrinólisis se tienen que administrar fármacos que tengan la capacidad para alisar el trombo, como la lógica nos indica. Este puede ser el TNK o el Retaples. Este tiene que ser administrado en los primeros 10 minutos tras la realización del electrocardiograma. Tras la administración del fármaco, se va a tener que valorar si ha sido efectivo o no. Este va a ser efectivo cuando desaparece el dolor y desciende el segmento ST a aproximadamente el 50% del tamaño en los consiguientes 60 a 90 minutos. En caso de éxito, es frecuente que aparezcan arritmias de reperfusión. Sin embargo, estas arritmias son parte de lo que te va a generar que se esté reperfundiendo. O sea, van a indicar algo bueno estas arritmias. No hay por qué alarmarse por ellas. Ya que se tenga esto, para asegurarnos, se tiene que realizar una coronariografía y revisar la revascularización de la lesión responsable. La otra parte de la reperfusión que les mencionaba es la colocación de un ACTP primaria o de rescate. Este es un cateterismo urgente con un implante de stent en la arteria ocluida. Son de elección la vía radial para el cateterismo y los stents farmaactivos de segunda generación, que ya nos había mencionado mi compañera Vallarta en la clase pasada. Esta técnica siempre se tiene que realizar de preferencia. Esto sería como lo primordial si no se tienen los fármacos o si se tiene alguna contraindicación de los mismos fármacos. Mencionar que es muy importante, se tiene que realizar la técnica en menos de 2 horas. Bueno, con esto nos menciona que si tú tienes en un lapso de 2 horas, en lo que lo puedes llevar a una clínica en donde sí se la puedan realizar, lo hagas. Que no te esperes a que te traigan el material o algo. Si está dentro de ese margen de 2 horas y está en tu posibilidad llevarlo, tienes que hacerlo. Si pasan más de esas 2 horas, mencionaba que la forma en la que lo tienes que poner es siempre y cuando no los fármacos tengan una contraindicación en el paciente. Aquí lo mencionaba. Cualquier margen temporal si hay contraindicaciones de fármacos. Pero sí, el ACTP primaria es la primera elección cuando tenemos un manejo del síndrome coronario agudo con elevación del ST. Siempre y cuando sea posible realizar la técnica en menos de 2 horas. Este es un cuadro, un mapa conceptual que ahí mismo venía en el libro que nos menciona todo lo que les acabamos de explicar, pero a manera de cuadro se los dejo ahí para esto. En cuanto a los fármacos antitrombóticos, vamos a tener los fibrinolíticos, antiagregantes y anticoagulantes. Los fibrinolíticos van a activar el sistema fibrinolítico endógeno y su fin va a ser la conversión de plasminógeno en plasmina. Estos se van a utilizar exclusivamente en síndrome coronario agudo con elevación del ST y se tienen que asociar siempre a un anticoagulante. El de elección casi siempre es enoxaparina. Y aquí es muy importante recalcar que siempre estos fibrinolíticos no se utilizan en un infarto agudo del miocardio sin elevación del segmento ST. En cuanto a los antiagregantes, tenemos el de primera elección, que es ácido acetil salicílico. ¿La dejamos de escuchar, Tora, o nada más yo? No, todos. Se le fue la luz, doctor. Muy bien, pues bueno, vamos a ver si regresa ahorita, sí sé. Qué caótica, ¿no? Nuestra segunda parte de la exposición.
No se apure, doctora Ana Paula. Ya pronto nos va a tocar estar en vivo en las clases, próximo semestre. Se me fue la luz, perdón. Bueno, el ácido acetil salicílico es el de elección si se realiza monoterapia y va a producir una inhibición irreversible de la enzima por acetilación, motivo por el cual tiene un mayor efecto antiagregante. También están las tienopiridinas como ticlopidina o clopidogrel. Estos van a inhibir la agregación plaquetaria inducida por el ADP y bloquean irreversiblemente su receptor. También está el prasugrel y el ticagrelor. Y para elegir uno de estos, ticagrelor o prasugrel se consideran de elección respecto a clopidogrel. El prasugrel solo puede iniciarse una vez que se conozca la anatomía coronaria, pero el ticagrelor puede iniciarse desde el inicio del cuadro clínico. El clopidogrel se utiliza solo en los pacientes con contraindicaciones para prasugrel y ticagrelor y también en los pacientes sometidos a fibrinólisis. Y luego tenemos los anticoagulantes y aquí se utilizan como el fondaparinux, que es un inhibidor selectivo del factor X y se considera de elección en caso de estar disponible, o el bivalirudina, que es un inhibidor de la trombina de administración intravenosa que tiene un rápido efecto de acción y corta vida media. Ahora vamos a hablar del tratamiento médico del síndrome coronario agudo en su fase aguda. Lo primordial, como ya lo mencioné, ya me cansé de decirlo, el electrocardiograma. Este va a ser una monitorización continua. Se tiene que aplicar también oxigenoterapia siempre y cuando la saturación sea menor a 90%. Si no es menor, vas a hacer más daño de lo que le podrías estar ayudando. El ácido acetil salicílico, este ha demostrado en diversos estudios tener un beneficio durante su uso en los primeros minutos. Este se tiene que mantener de forma indefinida. Se tiene que tener el uso de un segundo antiagregante. Este, como ya nos mencionó Vallarta, puede ser el prasugrel o ticagrelol. Clopidogrel es el de segunda elección y este va a tener un tiempo de uso de 12 meses. Este es el tratamiento de mantenimiento. También vamos a tener el uso para la anticoagulación, la heparina sódica, el fondaparinux, este ya nos lo mencionó Vallarta, y este medicamento anticoagulante se va a mantener hasta la revascularización. Para el tratamiento del dolor, se menciona el uso de cloruro mórfico. Este va a tener un efecto ansiolítico, hipotensor, y va a disminuir la precarga por vasodilatación. El tratamiento posterior, como ya les mencioné, ácido acetil salicílico desde el inicio de los síntomas y de por vida. El agregar un segundo antiagregante se va a mantener durante 12 meses o también o 6 meses si la escala Crusade nos menciona riesgo alto. Los betabloqueantes, que van a usarse los antiaginosos, los YECAs. En este vamos a tener las estatinas, que van a estar indicadas desde el primer día y han demostrado poseer efectos antiinflamatorios y de estabilización de la placa de ateroma. También vamos a realizar el uso de eplerenona, que este ha demostrado disminuir la mortalidad tras el infarto agudo al miocardio en pacientes que tengan insuficiencia cardíaca o que sean diabéticos. El objetivo de este tratamiento, aquí estaba mal puesta la diapositiva, pero es la interrupción de la progresión de la enfermedad coronaria, la prevención de la muerte súbita y el reinfarto. Y también se tiene que priorizar la rehabilitación funcional para que el mismo paciente pueda regresar a su entorno, ya sea laboral o familiar, pues plenamente, o sea, que no tenga que estar todo el tiempo postrado en una cama. Ya pasando por último a lo que serían las posibles complicaciones postinfarto, tenemos dos tipos que son las principales. Tenemos en primera plana las complicaciones eléctricas.
Estas pueden ser, en este caso voy a hablar de las arritmias supraventriculares. Tenemos la taquicardia sinusal, esta va a ser frecuente por descarga simpática. Esta nos puede llevar a tener una disfunción ventricular y su tratamiento es con betabloqueantes. Eran un montón en el libro, eran aproximadamente unas 30 complicaciones entre las complicaciones eléctricas y mecánicas, entonces traté de simplemente poner el nombre y cómo se diagnostica y qué tratamiento le vamos a dar. La siguiente es la bradicardia sinusal. Esta solamente hay que tratarla si hay un compromiso hemodinámico o extrasístoles ventriculares. Se va a diagnosticar con la troponina o con el se va a tratar con atropina o si se puede en el momento, si está bajando mucho la cantidad de latidos por minutos, se puede hacer uso de un marcapasos. Tenemos la tercera, que es la fibrilación auricular y flúter. Este está asociado a un peor pronóstico. Si se asocia a insuficiencia cardíaca aguda, su tratamiento de elección va a ser la digoxina. Y por obvias razones, si es una fibrilación, también se tiene que tener previsto el uso del desfibrilador. Ahora, en las complicaciones eléctricas, pero que van a ser extrasístoles ventriculares, estas se van a encontrar en la mayoría de los pacientes. Si son frecuentes, multifocales y tempranas, pueden desencadenar arritmias ventriculares sostenidas. Su tratamiento de elección van a ser los betabloqueantes, ya que estos van a reducir la actividad de los focos ectópicos, disminuyendo así el riesgo de arritmias posteriores al infarto. La tercera de las complicaciones eléctricas son las arritmias ventriculares. Puede haber una taquicardia ventricular sostenida, que esta es aquella que se mantiene durante más de 30 segundos o con inestabilidad hemodinámica que requiere cardioversión eléctrica. Para el tratamiento se tiene que usar amiodarona o lidocaína. La fibrilación ventricular. Esta es la causa más frecuente de muerte extrahospitalaria en el infarto agudo del miocardio. Como su mismo nombre lo indica, como en la anterior, el tratamiento para esta va a ser la desfibrilación. También existía una que se llamaba torsade de Pointes, que es una taquicardia ventricular polimorfa que se presenta en pacientes con un intervalo QT muy largo. El tratamiento para esta va a ser sulfato de magnesio y en el electrocardiograma nos va a marcar unos segmentos QRS rápidos, como se ve en la imagen que les puse. Ahora, De toda esa imagen, recuerda, también es sinónimo de taquicardia helicoidal. Entonces, si ustedes se fijan, tiene voltajes alternados, altos y pequeños en el electrocardiograma que nos muestran. Entonces, ahí es donde se puede hacer el diagnóstico. De hecho, este no está tan típico para torsades, pero generalmente van a ver eso como si fueran dando vueltas, por así decirlo, el electrocardiograma, que es muy característico de torsades de Points, y es bien importante hacer ese diagnóstico porque generalmente con lo que revierte, si se fijaron ahí, nos pusieron en la diapositiva, es con sulfato de magnesio. Entonces es importantísimo hacer un buen diagnóstico para que le podamos dar el tratamiento adecuado. Adelante, Daniel. Ahora pasando a las complicaciones mecánicas, estas suelen aparecer tras las primeras 24 horas del infarto, cuando el paciente ya se encuentra en situación estable y cursan con una inestabilización brusca. Por la misma razón de que son cuando el paciente ya se encuentra en situación estable, es que son tan peligrosas. En el texto manejaba que suelen aparecer en las primeras 24 horas, pero hay algunas de ellas que pueden incluso durar 6 meses en su aparición. En primer lugar, tenemos lo que sería una rotura cardíaca. Este va a ser debido a un taponamiento cardíaco y en este la muerte va a ser casi inminente. Se puede diagnosticar con ecocardiograma y se tiene que dar un diagnóstico, se tiene que tratar mediante la cirugía. La rotura de tabique intraventricular es una insuficiencia cardíaca grave con aparición del soplo pansistólico. Esta también va a ser detectada mediante el ecocardiograma y el tratamiento puede ser fármacos o cirugía. Sin embargo, los fármacos solamente es como para sacarte del apuro, ya que el tratamiento definitivo para esta es la cirugía.
Tenemos la insuficiencia mitral. Esta es aguda isquémica, puede ser aguda isquémica o por una rotura de un músculo papilar, o puede existir la insuficiencia mitral crónica, que es la que ya les mencionaba. Esta va a ser tratada con una revascularización percutánea o con cirugía, y de igual manera como las anteriores, va a ser diagnosticada mediante el ecocardiograma. Tenemos también lo que es un aneurisma ventricular. Este puede desencadenar insuficiencia cardíaca, puede generarte una angina, puede generarte arritmias ventriculares o inclusive embolias. Va a ser diagnosticada con ecocardiograma y va a estar indicada la cirugía. Sin embargo, esta va a estar sujeta al volumen telesistólico indexado. Entonces, hay casos en los que no se puede realizar. Tenemos también el infarto de ventrículo derecho. Este va a generar una insuficiencia cardíaca derecha aguda, que se va a manifestar como hipotensión arterial o ingurgitación yugular. El tratamiento para esto son fluidos intravenosos. Y ya sería todo. Es que de verdad eran como 40 complicaciones y ahí mismo venían los porcentajes de cada una de ellas y estas eran las más comunes. Ya que había unas que de plano era 0.5%, entonces dije, no, voy a alargar mucho esta plática. Muy bien, Daniel. Chicos, dudas, preguntas. ¿Todo bien? Doctor, yo tengo una pregunta en cuanto al tratamiento de mantenimiento. Ok. ¿Sí me escucha? Sí, te escucho bien. Mencionaba Daniel que se tenía que tratar al paciente después con antiagregados y antiplaquetarios Antiagregante y pues plaquetario. dio varias opciones. Todas tienen que ser, o sea, se le tienen que dar todos se le tienen que dar al paciente al mismo tiempo durante un año o es como primero un antiagregante o así. No, fíjate que depende incluso de tu cuadro básico que tengas en tu hospital. Generalmente los medicamentos que nos mencionó Daniel de primera elección, la verdad son difíciles de conseguir en el sector salud. Entonces el que tienes más a la mano es el clopidogrel y el ácido acetilsalicílico. Cada paciente pues lo tienes que tú estratificar y si es un paciente de alto riesgo se prefiere que tenga la terapia dual, que tenga antiagregante plaquetario con ácido acetilsalicílico y con clopidogrel. Pero ojo, la terapia es de por vida, ya no es una terapia por un año. Una vez que tú ya inicias, tuviste un evento isquémico, se diagnosticó alguna oclusión o te hicieron alguna revascularización o tienes el implante de algún stent, el tratamiento ya es de por vida con el antiagregante plaquetario. Y otro punto importante sería, puedes utilizar uno o dos antiagregantes plaquetarios, el que sea de tu elección o el que tú tengas que sea disponible en el hospital donde estés o a la venta al público. Y el otro punto importante es el resto de los comórbidos. Como bien dijo Daniel, las complicaciones pueden ser muchas. Muchos de estos pacientes quedan con disfunción ventricular, los pacientes tienen alguna insuficiencia cardíaca que puede ser compensada, por ejemplo. Entonces son pacientes que en el transcurso de su vida van a meditar probablemente el uso de diuréticos, van a utilizar o a tener el uso de beta bloqueadores para mejorar la contractilidad, disminuir la frecuencia cardíaca y con eso también disminuir el consumo miocárdico de oxígeno. Entonces es muy común que veas pacientes con beta bloqueador, con diurético, con ácido acetilsalicílico, con clopidogrel como doble terapia de anticoagulante y ya dependerá de cada caso en especial. Si este paciente, por ejemplo, dentro de sus complicaciones tuvo una ruptura del músculo papilar y tuvo que ser llevado de emergencia a un recambio valvular mitral y le pusieron una válvula mecánica, incluso ese paciente, más que a un anticoagulante, un antiagregante plaquetario, tendrá que tener algún anticoagulante, como puede ser, por ejemplo, la warfarina, que se prefiere muchas veces en lugar de la enoxaheparina o la acenocumarina, que son medicamentos vía oral
y que son más fáciles de monitorizar, por ejemplo, que la enoxaparina. Entonces, pues ahí vas a tener que ir individualizando cada paciente. Algo bien importante también es la rehabilitación cardíaca. En México son pocos los lugares que tienen rehabilitación cardíaca como tal. De hecho, apenas van algunas generaciones de médicos que salen de rehabilitación cardíaca del Instituto Nacional de Cardiología. Entonces, sí es bueno que estos pacientes tú los reincorpores a la vida cotidiana y obviamente tiene que ser en forma gradual y con personal médico que tenga experiencia y que esté capacitado para el paciente en el estado posinfarto, que eso es importante. No lo vas a poner a correr 5 kilómetros todos los días para que se active. A veces tendrás que iniciar una caminata, una bicicleta estática, ese tipo de situaciones de acuerdo a las condiciones de cada paciente. Entonces, es bien, bien importante la rehabilitación cardíaca y el seguimiento con estos pacientes. ¿Sí? ¿Alguna otra duda? Chicos. Creo que no. Pues creo que bastante bien y entendible la plática, ¿no? Creo que estuvo muy, muy digerible. Muchas gracias al doctor Daniel y a la doctora Vallarta. ¿Qué hora son? ¿Todavía alcanzamos a ver algo?